Usted pregúntele a un político cuál es la solución de un problema y siempre se la dará de manera inmediata. Hay que aumentar impuestos, hay que aumentar regulaciones. Sin embargo, hay quien señala que esa puede ser una práctica equivocada. Vamos a conversar con Ernesto Selman, él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES de la República Dominicana. Ernesto Selman, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. A ver, cuéntanos, porque estoy viendo ahora para el problema del calentamiento global se está proponiendo un nuevo impuesto. En México se planteó que para resolver los problemas del país había que subir impuestos. Y luego nos presentan a Brasil como el gran ejemplo internacional de desarrollo debido a que cobra más impuestos que cualquier país de América Latina. ¿Realmente esa es la solución? Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Sí. Pienso que es una tendencia en toda la América Latina, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de pensar de que la organización que impone las reglas de juego tiene la solución para todo. Y muchas veces la solución más bien está en los ciudadanos, no necesariamente en las instituciones políticas. Y pienso que las regulaciones y un orden institucional en base a privilegios y tratamientos desiguales puede traer peor consecuencias que establecer regulaciones sencillas y que los ciudadanos mismos puedan emprender sus actividades desde el punto de vista económico, deportivo, cultural, y que llegue a mejor puerto a partir de allí. En este sentido, desde el punto de vista económico, el tema de los impuestos, usted ha señalado que es tal vez el principal tema desde el punto de vista económico, porque el Estado solo puede funcionar si tiene ingresos que cobra a los ciudadanos, los impuestos. Y entonces, como pensamos que el gobierno y los políticos pueden tener la solución para todo, como usted indicaba, entonces habría que transferirle más recursos de los ciudadanos. Y lo que estamos viendo y lo que la historia nos enseña es que ese puede ser una receta equivocada. En la América Latina lo que vemos es que se justifica cada vez mayor gasto público, y eso viene siempre de la mano con mayor presión tributaria, nuevas figuras impositivas, nuevos impuestos. Pero es que nos dicen mucho que, por ejemplo, países como Suecia o como Noruega u otros países del mundo les va muy bien porque cobran muchos impuestos. ¿Es verdad eso? Bueno, lo que vemos y lo que hemos hecho estudios en este sentido, lo que vemos es que no necesariamente, y que eso podrían ser excepciones a las reglas realmente. Porque lo primordial, antes que todo, sería un orden institucional donde prevalezca las reglas de juego equitativamente para todos y donde no existan privilegios de unos sobre otros, que es lo que nosotros vemos en la América Latina. Y si vemos estos países que se han desarrollado, bueno, pues lo que vemos es que tienen estos órdenes institucionales que no son discrecionales, que es lo que sucede en la América Latina. Y si hablamos de países desarrollados y cómo llegaron esos países a desarrollarse, pues vemos que no fue en base a gasto público e impuestos. Yo, en el caso de República Dominicana, pongo el ejemplo, tenemos un ingreso per cápita de alrededor $7,000 por habitante al año, y cuando vemos, por ejemplo, dos países desarrollados que llegaron a ese nivel de ingreso y que son desarrollados hoy día, en esa época, por ejemplo, Estados Unidos, el ingreso per cápita de $7,000 llegó en el año 1901. En ese momento la presión tributaria era de 2.5% en Estados Unidos. En Australia llegó a ese nivel de ingreso en el año 1910 y la presión tributaria era de 5.6%. Entonces, lo que sucede es que estos países, los países de la América Latina, como México, República Dominicana, se tratan de desarrollar imitando unos sistemas impositivos que no estaban cuando esos países se desarrollaron. De hecho, cuando esos países se desarrollaron, tenían un sistema tributario, ni siquiera existía el impuesto sobre la renta, hasta luego de iniciado el siglo XX. Entonces esos países se desarrollaron, no fue en base a gasto público de impuestos, se desarrollaron precisamente porque los ciudadanos podían disponer de sus capacidades físicas y mentales para trabajar, para obtener recursos y a partir de ahí disponer de sus propiedades para
progresar. Lo que le llamamos progreso económico no es porque hay más gasto público, cualquier sociedad o más impuestos. Cualquier sociedad que se fundamenta en el gasto público y los impuestos para desarrollarse, lamentablemente permanecerá en la pobreza y la mediocridad. ¿Cuál ha sido el ejemplo que hemos visto en los países que más se han desarrollado en las últimas 2 o 3 décadas? Estoy pensando, por supuesto, en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur e incluso en China, que empezando de un nivel muy bajo, pues la verdad ha tenido el periodo de crecimiento más rápido y más fuerte en toda la historia. Sí. Yo puedo decir que los países que mencionó al inicio, como Hong Kong, Singapur, estos países precisamente han establecido para llegar a ese desarrollo reglas simples, no ha habido complejidad de las reglas de juego, las reglas de juego se establecen y se cumplen a cabalidad igual para todos. Eso es un problema que tenemos en la América Latina, donde los privilegios nos traen esa discrecionalidad en la toma de decisiones, nos traen privilegios, esos privilegios nos traen inequidad, injusticia, que se traducen en pobreza y mediocridad. Yo sacaría a la China de ese grupo, porque la China realmente tiene algunos experimentos en algunas regiones con un tipo de economía pseudo de mercado, porque todavía allí, por ejemplo, las decisiones del crédito se dirigen mucho desde el gobierno, las decisiones de quién puede invertir, dónde, etcétera, todavía están muy manejadas por el gobierno. No hay una capacidad de que lleguen personas del mismo país o del extranjero a poder desarrollar estos procesos productivos y establecerse y generar más y mejores empleos. Todavía es una experiencia que yo creo que vamos a ver muchos fracasos de la China, porque está sustentado en un orden institucional centralizado, donde solo unos pocos toman las decisiones de quién puede hacer qué y cuándo. Pero en caso, por ejemplo, Hong Kong tiene desde los años 50 un sistema tributario con muy bajos impuestos, con unos impuestos iguales, uniformes, digamos un 16%. Se estableció en su momento un nivel de impuestos igual para todos, y entonces eso ha permitido que se puedan desarrollar todas esas actividades económicas, ha abierto su país a la inversión extranjera desde su inicio, abrió a que pueda transarse el libre comercio en el sentido de que cualquiera podía llegar ahí sin tener una licencia, sino que pudiera llegar a realizar actividades económicas que pudo entonces traducirse a mayor inversión, mayor generación de empleo, mayor ingresos disponibles, y entonces eso ha permitido que los niveles, la calidad de vida de esos países puedan tener unos niveles que son muy por encima de lo de la América Latina. De hecho, recientemente no solamente ese orden institucional ha permitido una mejor calidad de vida para las personas. Recientemente hicimos un estudio sobre el tema minero y relacionándolo con el tema ambiental, y vimos que mientras más capacidad de desenvolverse libremente las personas en las actividades económicas, mejor cuidan las propiedades y el ambiente, el medio ambiente. Y aquí yo pongo de ejemplo un orden institucional como Haití, que está 99% deforestado, y un orden institucional como el Canadá, que es uno de los principales exportadores de madera, pero hay una regeneración de los recursos en base a la propiedad, a que las personas puedan desenvolverse, y ahí ya el gobierno no tiene tanta incidencia como, por ejemplo, en Haití, que decide quién, cuándo, cómo, y unos niveles de pobreza realmente que llaman mucho la atención y es muy penoso. Esta idea entonces de que se apliquen las mismas reglas para todos es significativa, y lo pregunto porque en México se acaba de hacer una reforma fiscal que en realidad fue un aumento de impuestos, pero lo interesante es que no bien se dieron a conocer las nuevas tasas de impuestos, el gobierno empezó a dar excepciones a ciertos grupos, a ciertas empresas. Y este es un problema, porque ya cuando tienes reglas que no son iguales para todos, ya no podemos hablar de una economía de mercado. Podemos hablar de un capitalismo de privilegios, un capitalismo de amiguetes, pero ya ahí no estamos todos en el mismo plano. Entonces, eso lo que sucede es que los que pagan, entonces cada vez más se carga más a estos,
pero los que tienen conexiones con el gobierno, con la clase política, con ciertos partidos, entonces eso tiene exenciones. Y siempre obviamente se utiliza la excusa de que hay que desarrollar la industria tal y por eso hay que darle las exenciones. ¿No sería más conveniente reducir las tasas impositivas, que están muy altas, de hecho, comparado con los países de la OECD, de los países desarrollados? En los países desarrollados tienen un promedio de 25.5% el impuesto sobre la renta a las empresas. En México ustedes tienen el 30%. Así es. Entonces, ¿no sería mejor? Pero tenemos 30% de impuesto sobre la renta, más 10% de reparto de utilidades, que es otro impuesto. Que es obligatorio también, eso correcto. Y introdujeron el impuesto a los dividendos. A los dividendos, que es es el otra 10%. forma, Sí, creo que de ese que usted habla, claro. Así es. Y entonces lo que sucede, yo me pregunto siempre, ¿no sería más conveniente bajar las tasas y que todos paguemos por igual? Y ahí se evita de que usted esté declarando que está haciendo una actividad, que tiene exenciones, pero realmente está poniendo los gastos de otra actividad en esa para estar exento de impuestos. Es decir, que hay una serie de distorsiones. El incentivo que se vuelve un incentivo perverso, ¿no? El incentivo Correcto. es cómo reduzco mi carga fiscal en lugar de cómo produzco más. Exactamente, y entonces lo que tiene el sistema complejo con todos estos temas que hemos venido viendo es que ya el emprendedor, y el emprendedurismo es una actividad normal, común y corriente en el ser humano cuando realiza actividades económicas, y aquí vemos desde el que vende el taco en la calle, que lustra los zapatos, hasta cualquier empresario, es una actividad normal en el ser humano. No podemos ver esto como algo. ¿No sería más conveniente entonces tener unas reglas de juego igual para todos, con una presión tributaria o impuestos equitativamente bajos para promover la actividad económica y evitar la informalidad? Porque ese es otro tema que tenemos en la América Latina. ¿Por qué no hacen eso los políticos de México y del resto de América Latina? ¿Por qué no? Si todos sabemos que un sistema fiscal más sencillo y con menores tasas genera prosperidad, ¿por qué no lo hacen los políticos? ¿Hay alguna razón, un incentivo perverso para que ellos se beneficien de no hacerlo? Esa es una posibilidad, y no solamente los políticos, sino personas que están alrededor, con conexiones, etcétera. Todo eso puede estar influyendo, porque cuando tienes un sistema o un orden institucional donde las reglas de juego no es igual para todos y donde es discrecional, surgen los privilegios. Y eso es un círculo vicioso. Porque entonces el de al lado, si el de al lado tiene un privilegio o una exención, bueno, yo quiero una también, y eso genera un círculo vicioso, y entonces van comprometiendo a la clase política a que, y lo comprometen con muchas formas de hacerlo, a que me consigan el mío y el otro el del otro, y se van creando entonces una red de intereses, y estos grupos de interés se van creando y se van enraizando incluso en el mismo poder en el Estado. Y entonces evitan, a través de estos grupos de intereses, evitan que esas reglas de juego cambien para que sea equitativo igual para todos, porque el privilegio el que lo tiene disfruta mucho. El problema es que a expensas de la mayoría. Entonces ese es un tema desde el punto de vista político que la misma sociedad tiene que empujar para empujar a la clase política para que esto vaya desmontándose, porque la verdad es que eso va creando una sociedad injusta e inequitativa que termina en una sociedad mediocre, como vemos en la América Latina, por no decir ninguno en particular, sino que vemos que el desempeño de nuestros países ha sido muy mediocre, y si lo comparamos con otros todavía más. Así que es un tema que tenemos pendiente en nuestros países. Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES de la República Dominicana. Gracias por esta plática. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.